Antes de que todo pasara, Marcos siempre decía que no era el tipo de persona que creía en historias así. Había pasado 20 años trabajando como ingeniero, alguien guiado por la lógica, por la razón, por explicaciones concretas para todo. Por eso, cuando empezó a contar lo que vivió, lo primero que dejó claro fue que intentó encontrar otra explicación. No fue algo impulsivo ni producto del miedo. Pasó meses intentando entenderlo, buscando una salida racional a lo que había ocurrido. Pero no la encontró. Nunca la hubo. La casa sigue allí. La reviso en Google Maps todas las semanas. No sé por qué. Quizá para convencerme de que fue real. Quizá para asegurarme de que no se ha movido. Nunca desaparece. Siempre está allí, al final de aquel camino de tierra, rodeada de bosque cerrado, con esa ventana del segundo piso siempre iluminada. Siempre. A las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, no importa. La luz nunca se apaga. Mi esposa desapareció en esa casa hace 8 meses. La policía cerró el caso. Dijeron que se fue por voluntad propia. Dijeron que no había señales de crimen. Dijeron que necesitaba ayuda psicológica cuando mostré las fotos que tomé antes de salir corriendo por el bosque, sin zapatos, sin camiseta, gritando el nombre de Dios como si Él pudiera oírme en aquel lugar. En las fotos puedes ver la sombra en la ventana. Una sombra que no tiene forma humana. Una sombra que está mirando directamente a la cámara. Una sombra que, si amplías lo suficiente, y yo amplié, créeme, está sonriendo. Voy a contarlo todo, desde el principio. Y cuando termine, vas a cerrar todas las ventanas de tu casa. Vas a revisar las habitaciones. Vas a llamar a alguien que amas solo para oír su voz. Porque lo más aterrador que aprendí en aquellos 3 días no fue lo que vi. Fue darme cuenta de que sabía que yo iba a contarlo. Todo empezó con un anuncio en OLX. Parece banal, lo sé. Parece incluso idiota. Pero era exactamente eso. Un anuncio de alquiler vacacional. Casa de campo. Fotos bonitas. Precio ridículo para una casa de 4 habitaciones. Ana, mi esposa, lo vio primero y ya había enviado un mensaje antes de enseñármelo. Vacaciones de cumpleaños. Escribió en nuestro grupo familiar con un corazón. Debería haber investigado más. Debería haber notado que el anuncio no tenía valoraciones, que el perfil del anunciante se había creado 3 días antes, que cuando intenté llamar al número registrado, la llamada se cortaba siempre en el mismo segundo. No sonaba como ocupado. No iba al buzón de voz. Simplemente se interrumpía, como si al otro lado alguien colgara a propósito, en la fracción exacta en la que la llamada se conectaba. Pero el precio era bueno. Y yo soy ingeniero. Un ingeniero no cree en presentimientos. Llegamos un viernes por la tarde. El camino de tierra era largo y el GPS perdió señal en los últimos 3 kilómetros. Tuvimos que seguir un cartel de madera escrito a mano que decía solo «Casa». A Ana le pareció encantador. A mí me pareció que la tinta del cartel era demasiado oscura para ser tinta. No dije nada. La casa era preciosa por fuera, blanca, colonial, con un porche amplio y un jardín que claramente alguien había cuidado hasta hace poco tiempo. Las plantas estaban podadas. El césped estaba bajo. Pero no había coche, no había persona. No había ninguna señal de que el propietario hubiera pasado por allí para recibirnos. La llave estaba debajo del felpudo, exactamente como el anunciante había prometido por mensaje. Entré primero, como siempre hago. El salón olía a limpieza, a pino, a casa recién ordenada. Todo en orden, todo perfecto. Caminé por cada habitación de la planta baja mientras Ana descargaba las maletas. Abrí cada puerta, miré cada rincón. No había nada mal. No había nada fuera de lugar. Había solo una cosa que noté y decidí ignorar. Cada espejo de la casa, y eran 6, los conté, estaba cubierto con una sábana blanca. Le pregunté a Ana. Se encogió de hombros. Tal vez el dueño sea supersticioso. Estuve de acuerdo. Quité las sábanas de 3 espejos, las doblé y las puse sobre la cama del dormitorio principal. Esa noche, cuando me fui a dormir, los 3 espejos que había descubierto estaban cubiertos otra vez. Las sábanas estaban dobladas exactamente como yo las había doblado, y Ana dormía profundamente a mi lado. No conseguí dormir. Eso no era nada raro en mí. Soy insomne crónico. Mi mente no se apaga.
Me quedé en la cama mirando al techo hasta la 1 de la madrugada. Luego me levanté para beber agua. La cocina estaba al final de un pasillo largo, y las tablas del suelo crujían con cada paso, lo que me molestó porque no quería despertar a Ana. Llegué a la cocina, abrí la nevera, cogí la botella de agua. Fue entonces cuando oí el sonido por primera vez. Era un raspado. Venía del techo. Regular, rítmico, como uñas arrastrándose sobre madera. 4 raspados lentos. Una pausa. 4 raspados lentos. Pensé en un animal. Las casas de campo tienen animales. Lógica de ingeniero. Bebí mi agua, volví al pasillo, y fue en el pasillo donde me detuve. La puerta de la habitación que estaba al final del pasillo, la única habitación que no había abierto en la inspección inicial porque estaba cerrada con llave, estaba abierta. No de par en par, no entreabierta. Abierta en 90 grados, como si alguien acabara de salir. Yo había intentado ese pomo al llegar. Lo había girado y no cedía. Estaba seguro de eso con la certeza de alguien que revisa estructuras de hormigón por profesión. Me acerqué despacio. Empujé la puerta hasta abrirla por completo. Dejé que la luz del pasillo iluminara el interior. La habitación era más pequeña que las otras, sin cama, sin muebles. Solo paredes blancas y un suelo de madera oscura. Y en las paredes, en las 4 paredes, de suelo a techo, en letra pequeña y ordenada, escritas con lo que parecía carbón, nombres. Cientos de nombres, tal vez miles. Nombres completos, algunos con fechas debajo. Me acerqué a una de las paredes y leí algunos. Nombres comunes, fechas que iban desde 1987 hasta 2022. Busqué un patrón, como hace cualquier ingeniero. No encontré patrón en los nombres. Lo encontré en los intervalos. Las fechas siempre saltaban un periodo de 2 a 4 meses entre una y otra. Como si la casa recibiera visitas. Como si alguien registrara cada visita. Hice fotos de todo. Me fui a dormir. Me convencí de que era una excentricidad del propietario. Por la mañana, le enseñé las fotos a Ana. Ella miró, se quedó en silencio un momento, y dijo: «Marcos, mi nombre está en la pared». Cogí el móvil de nuevo. Amplié. En la esquina inferior derecha de la pared de la derecha, con una letra idéntica a las demás, estaba escrito: Ana Carolina, marzo de 2024. Deberíamos habernos ido en ese momento. Lo sé. Tú lo sabes. Ana también lo sabía. Se quedó pálida, en silencio, con esa mirada de quien no quiere creer lo que está viendo. Pero entonces hizo lo que Ana siempre hizo durante los 15 años que estuvimos juntos. Respiró hondo, encontró una explicación racional y siguió adelante. El anunciante debió de investigar nuestros nombres antes de alquilar. Protección, no sé. Es raro, pero no es imposible. Me aferré a esa explicación como un náufrago se aferra a una tabla. El segundo día fue normal hasta el atardecer. Caminamos por la propiedad. Comimos bien. Nos quedamos en el porche. El bosque alrededor era denso y hermoso. Los pájaros cantaban. El aire era frío y limpio. A las 4 de la tarde, Ana fue a ducharse y yo me quedé en el porche leyendo. A las 4:20, la oí llamarme desde dentro. Una llamada normal. «De Marcos, ven aquí». Me levanté, entré, subí las escaleras. Ana estaba en el pasillo del segundo piso, frente al espejo que estaba entre las 2 habitaciones de invitados. Estaba parada, mirando al espejo, de espaldas a mí. «¿Ana?» No respondió. Me acerqué. Puse la mano en su hombro. Se giró, demasiado despacio, como si el cuello pesara más de lo normal, y me miró con una expresión que nunca le había visto. No era miedo, no era sorpresa. Era una expresión vacía, como si alguien hubiera vaciado su rostro por dentro. «¿Lo viste?», preguntó. La voz era correcta, era su voz. «¿Ver qué?», señaló el espejo. Miré. Era nuestro reflejo, normal. Yo detrás de ella delante de mí. Y entonces lo entendí. En el reflejo, yo tenía la mano en su hombro izquierdo. En la realidad, mi mano estaba en su hombro derecho. El reflejo estaba invertido en el eje equivocado. Miré mi mano. Miré el espejo.
Moví los dedos despacio. En el espejo, la figura detrás de Ana no movió los dedos. Se quedó quieta. Y entonces, muy lentamente, la figura del espejo, la cosa que estaba donde yo debería estar, inclinó la cabeza hacia un lado y puso un dedo frente a la boca. No dormí. Tampoco dejé que Ana durmiera. Me quedé contándole todo, enseñándole las fotos, intentando hacerle entender la urgencia. Ella me escuchaba, asentía, pero había algo distinto en ella desde el pasillo. Una lentitud en los movimientos, un retraso demasiado sutil para que alguien que no la conociera tanto como yo pudiera notarlo. Como si hubiera un desfase de medio segundo entre lo que yo decía y el momento en que ella lo procesaba. Yo preguntaba, ella esperaba. Yo la tocaba, ella reaccionaba un instante después. A las 2 de la madrugada decidí que nos iríamos. Le dije a Ana que hiciera las maletas. Ella estuvo de acuerdo, se levantó, fue hacia el armario. Me quedé observando mientras lo abría. Y entonces se detuvo. Se quedó parada frente al armario abierto durante demasiado tiempo. Ana. Sin respuesta. Ana. Nada. Me levanté, fui hacia ella, miré por encima de su hombro hacia el interior del armario. Nuestra ropa estaba allí, colgada con normalidad. Y al fondo del armario, apretada entre mi chaqueta y su vestido rojo, había una niña. Una niña de unos 10 años, completamente inmóvil, ojos abiertos, mirando directamente hacia adelante, no hacia mí, no hacia Ana. Hacia adelante, como una muñeca. Llevaba ropa antigua, la piel era demasiado blanca, los labios azulados. Y no respiraba. No parpadeaba. No movía un solo músculo. Grité. Tiré de Ana hacia atrás. La niña no reaccionó al grito, no se movió, no cambió la expresión. Cogí el móvil para llamar a la policía, sin señal, como era de esperar. Miré de nuevo al armario. La niña había desaparecido. La ropa estaba en su sitio. Nada indicaba que alguien hubiera estado allí. Ana me miraba con ese terrible desfase en los ojos y dijo, con una calma que me produjo más terror que cualquier otra cosa: ¿Qué niña, Marcos? Fue entonces cuando oí pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, que venían de la escalera. Pasos que se detenían frente a nuestra puerta. Y entonces, en un silencio absoluto, el pomo empezó a girar, despacio, con una paciencia que no era humana. Miré a Ana. Ana estaba mirando la puerta. Y en su rostro, por primera vez en 2 días, había una expresión clara y legible. Estaba esperando. Corrí. Necesito decirlo sin rodeos porque es lo que me avergüenza hasta hoy. Corrí. El pomo giró. Le avisé a Ana. Ella no se movió. La puerta se abrió. No había nada en el pasillo, nada visible, y yo corrí. Salté por la ventana de la habitación. Caí en el jardín. Me lastimé el tobillo. Me levanté y corrí hacia el bosque, porque era la única dirección que no llevaba de vuelta al interior de la casa. Corrí durante un tiempo que no sé medir. El bosque era denso y oscuro. Las ramas cortaban mi cara y mis brazos. Perdí los zapatos en algún momento. Perdí la camiseta enganchada en alguna rama. Corrí hasta encontrar un camino de tierra, y lo seguí durante unos 40 minutos, hasta llegar a una carretera. Un transportista se detuvo. Me llevó hasta el pueblo más cercano. Llamé a la Guardia Civil inmediatamente. Volvieron conmigo al día siguiente. 3 vehículos de la Guardia Civil. La casa estaba allí, la puerta abierta. Registraron cada estancia, cada armario, el ático, el sótano. No encontraron a Ana. No encontraron a ninguna niña. No encontraron señales de violencia. No encontraron la habitación con los nombres en la pared. Las paredes estaban completamente blancas, recién pintadas, aún con olor a pintura fresca. Un agente me preguntó si había consumido alguna sustancia. Otro me preguntó si estaba en tratamiento psicológico. Lo que sí encontraron: nuestras maletas, ordenadas y cerradas en el centro del dormitorio principal, como si alguien hubiera preparado una salida. El móvil de Ana encima de su maleta, con la batería llena, sin ningún mensaje enviado, sin ninguna llamada realizada. Y debajo de su maleta, un trozo de papel doblado con mi nombre escrito por fuera: Marcos. La Guardia Civil me dejó abrirlo. Dentro había una línea, con la letra de Ana, que reconocería en cualquier lugar. No busques. Ella necesitaba a alguien.
8 meses después, sigo sin entender lo que significa. No entiendo quién es ella. No entiendo si Ana escribió eso o si algo escribió con su mano. No entiendo si Ana está sufriendo, si está viva, si sigue siendo Ana. Lo que sí entiendo, lo que me mantiene despierto a las 3 de la madrugada cada noche, es una sola cosa. Cuando el transportista se detuvo para recogerme en el arcén de la carretera, yo estaba histérico, herido, llorando. Me dio agua, me prestó su chaqueta, me calmó. Después de unos minutos me preguntó, ¿qué ha pasado, amigo? Y yo se lo conté todo, atropellado, sin coherencia. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo, con una calma idéntica a la de Ana en aquellos últimos instantes: «Qué pena que te fuiste demasiado pronto». Nunca volví a encontrar al transportista. La matrícula del camión no existía en el sistema. Y cuando pedí a la pericia que analizara la chaqueta que me dio, la chaqueta que aún llevaba puesta cuando llegué a la comisaría, me dijeron que estaba completamente seca, sin una marca, sin un cabello, sin ninguna evidencia forense de que ningún ser humano la hubiera usado antes que yo. Fin de la declaración. Grabación finalizada a las 23 horas y 47 minutos. El declarante salió de la sala sin despedirse. No respondió a llamadas posteriores. La dirección registrada en los archivos de la comisaría no existe. La carretera municipal 7 fue oficialmente eliminada de los registros del municipio en enero de 2024 por error de registro. Google Maps todavía la muestra.